Buenas tardes, mi nombre es Daniel Salamanca. Mi compañero de laboratorio es Laboratorio de Química de segundo semestre, Ingeniería Civil, es Anderson Ramos Rodríguez. A nosotros nos tocó hacer el video sobre el seminario de las reacciones Redos, la aplicación y electroquímica. Entonces vamos a hacer un video exponiendo este tema. Espero les agrade. Bueno, en nuestra segunda diapositiva pues tenemos el contenido de esta presentación. Vamos a empezar con los objetivos. Continuaremos haciendo un recorrido por el marco teórico de este experimento. Luego vamos a hacer un tratamiento de datos o la muestra de datos y también pues la muestra de resultados, una resolución de las preguntas y pues en la última página vamos a tener las referencias bibliográficas en los autores que nos basamos para hacer este trabajo. Entonces empezamos. Objetivos. Comprender los conceptos de oxidación y reducción, determinar si una sustancia actúa como agente oxidante o como agente reductor, conocer qué es un proceso de electrodeposición y utilizar los conceptos redox para verificar en el proceso de electrodeposición la transferencia de masas, que fue lo que pues básicamente trabajamos en el laboratorio. En el laboratorio hicimos dos experimentos. Uno fue el de la celda galvánica y el otro fue el de electrodeposición. Entonces vamos a hacer un pequeño recuento del marco teórico sobre las reacciones redox. Entonces, pues acá en esta diapositiva tenemos un breve resumen para entender qué son las reacciones redox, que son fundamentales para numerosos procesos químicos y biológicos. Las reacciones redox, su abreviatura es reducción-oxidación. Son aquellas en las que ocurre una transferencia de electrones entre los reactivos oxidación versus reducción. Para desglosarlo de manera simple, la oxidación es cuando un átomo o molécula pierde electrones, incrementando su número de oxidación. Contrariamente, la reducción ocurre cuando un átomo o molécula gana electrones, lo que resulta en la disminución de su número de oxidación. Es esencial recordar la frase Leo dice Her, pérdida de electrones es oxidación, ganancia de electrones es reducción. Importancia de los estados de oxidación. Los estados de oxidación nos sirven o nos ayudan a rastrear estos cambios. Son en efecto como una contabilidad de electrones en las reacciones químicas, indicando la carga formal de los átomos. Entender los estados de oxidación es crucial para identificar qué especie se oxida y cuál se reduce en una reacción redox. Semirreacciones. Bueno, desglosando el proceso, en cualquier reacción redox podemos dividir el proceso total en dos semirreacciones, una que muestra la oxidación y otra que muestra la reducción. Estas semirreacciones permiten ver cómo los electrones son transferidos y cómo cambian los estados de oxidación de los elementos involucrados. Entonces también pues hay serie de actividad y potenciales de reducción. Finalmente pues la serie de actividad y los potenciales de reducción son herramientas valiosísimas que nos proporcionan una medida de la tendencia de un elemento a ser oxidado o reducido. Los elementos en la serie de actividad y potenciales de reducción están ordenados de acuerdo a su tendencia a perder electrones y los potenciales de reducción nos indican qué tan fácilmente un elemento puede ganar electrones. Estos conceptos son esenciales para predecir la dirección de estas reacciones redox.
El balanceo, en la siguiente diapositiva vamos a hablar del balanceo de reacciones redos mediante el método ion electrónico. Entonces, nos encontramos con la necesidad de balancear unas ecuaciones. Esto es esencial para que las ecuaciones químicas reflejen con precisión la conservación de la masa y la carga. El método ion-electrón, también conocido como el método de semirreacción, es una técnica sistemática para balancear reacciones redox. Este proceso se compone de separar la reacción completa en dos semirreacciones, una para la oxidación y otra para la reducción. Luego se balancean las cargas y los átomos de cada semirreacción. Finalmente, se asegura que el número de electrones ganados en la reducción sea igual al número de electrones perdidos en la oxidación. Vamos a practicar este método pues con varios ejemplos o ejemplos que citamos acá en nuestra diapositiva. Entonces, para entender mejor la viabilidad de una reacción redox, debemos aprender a calcular el potencial de celda representado por este valor. Es un indicador de la tendencia a una reducción a ocurrir espontáneamente y se obtiene restando el potencial de reducción del ánodo del potencial de reacción del cátodo. Entonces, digamos, un positivo es una señal de la que la reacción es espontánea. En las celdas galvánicas, para poner esto en contexto, consideramos pues la celda galvánica, ¿no? Es un sistema electroquímico donde ocurren reacciones redox, ocurren espontáneamente y producen electricidad. Pues vamos a tomar como ejemplo una celda galvánica de cobre y zinc. En el ánodo tenemos al zinc metálico que se oxida a iones de zinc y libera electrones. Y en el cátodo, los iones de cobre se reducen a cobre metálico al ganar electrones. La reacción global, que es espontánea, resulta en la formación de iones de zinc. La solución de cobre sólido con un potencial de celda positivo en la celda galvánica, similarmente en la celda. Bueno, la otra es la de hierro y un hierro sólido con plata. Entonces, el hierro sólido en el ánodo se oxida a iones de hierro y los iones de plata en el cátodo se reducen a plata sólido. Esta reacción también es espontánea y posee un potencial de celda positivo. Ambas celdas nos demuestran cómo la energía química se transforma en energía, se está descargando, en energía química se transforma en energía eléctrica y serán parte de nuestros experimentos prácticos. Al finalizar esta sesión, habrán adquirido no solo una comprensión teórica de las reacciones redox y el cálculo de potenciales de celdas, sino también experiencia práctica en el balanceo de ecuaciones redox y la observación directa de la generación de energía eléctrica a partir de reacciones químicas. Es lo que ocurre con las celdas galvánicas. Vamos a la diapositiva 3. Vamos a analizar esta tabla de resultados, que es las reacciones redox que trabajamos acá fue la celda galvánica y la otra reacción fue la electrodeposición. En la celda galvánica se produce una reacción espontánea donde los electrones fluyen desde el ánodo al cátodo. La ecuación que tenemos acá, que estamos observando, representa la reacción global que ocurre entre el aluminio metálico y los iones de hidrógeno, produciendo iones de aluminio y gas hidrógeno. Esto es una reacción de reducción-oxidación en la que el aluminio se oxida y los iones de hidrógeno se reducen. Por otro lado, la reacción de electrodeposición que tenemos acá es un proceso comúnmente usado para recubrir un metal con otro. La ecuación que tenemos también nos muestra la reducción de los iones de cobre a cobre sólido cuando se ganan electrones.
Para que estas reacciones estén balanceadas, es necesario que el número total de electrones perdidos en las semireacciones de oxidación sea igual al número de electrones ganados en las semireacciones de reducción. En la reacción de la celda galvánica, volviendo a la celda galvánica, cada átomo de aluminio pierde 3 electrones y cada par de iones de hidrógeno gana un total de 2 electrones para formar una molécula de H2. Por lo tanto, para balancear la reacción en cuanto a los electrones necesitamos 2 átomos de aluminio perdiendo un total de 6 electrones para cada 3 moléculas de H2 producidas, ganando un total de 6 electrones. Vamos ahora a la de electrodeposición. Cada ion de cobre gana 2 electrones para formar cobre sólido. Esta reacción ya está balanceada, tal como está escrita. Entonces, pues vamos a explicar los principios de oxidación y reducción involucrados aquí, cómo se conservan los electrones y la materia en las reacciones y los usos prácticos de estos procesos, como la generación de energía eléctrica en la celda galvánica, ¿sí? Y la formación de recubrimientos en el experimento de electrodeposición. Entonces, pues, estos fueron los 2 experimentos que se trabajaron en laboratorio. Vamos con la siguiente diapositiva, la diapositiva número 4. Entonces, acá tenemos, pues, que el experimento de electrodeposición nos muestra la masa de un alambre antes y después del proceso, junto con la corriente que circuló y el tiempo que duró esta corriente. Con estos datos podemos calcular la cantidad de sustancia que se ha depositado en el alambre y relacionar esto con la ley de Faraday sobre la electroquímica. La ley de Faraday dice que la cantidad de sustancia depositada o disuelta en una reacción electroquímica es proporcional a la cantidad de electricidad que pasa a través de la célula. La relación, pues obviamente está dada por una fórmula que nos suministra Faraday, ¿sí? Que M es igual a N por F, M por L por T. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos. Vamos con la diapositiva número 5 para revisar la parte de el cálculo de la carga a partir de la masa. Entonces aquí muestra cómo se calculó la carga total que pasó a través de la célula utilizando la masa de cobre depositada y la constante de Faraday. Se establece que a partir de la masa depositada se determinó que aproximadamente 0,00296 moles de electrones pasaron a través de la célula, lo que corresponde a una carga total de 28,545 coulombios. La segunda parte, el cálculo de la masa a partir de la carga, que es L por T, describe cómo se utilizó la corriente y el tiempo para calcular la carga que pasó a través de la célula y luego determinar la masa de cobre depositada según los cálculos proporcionados. Se estimó que aproximadamente 0,01304 gramos de cobre se depositaron para proporcionar, pues obviamente en contexto y resumen estos cálculos, podemos decir que nuestro experimento de electrodeposición comenzamos con la masa de alambre de cobre y después de hacerlo pasar por un proceso electroquímico medimos su masa de nuevo. Al calcular la diferencia, determinamos la cantidad de cobre que se depositó usando la constante de Faraday y la relación estequiométrica entre cobre y electrones. Pudimos calcular la carga total que pasó por la célula, que fue aproximadamente 28,545 coulombios. Además, invertimos el proceso al calcular la carga basándonos en la corriente eléctrica
aplicada y el tiempo de reacción, lo que nos dio una forma de verificar la masa de cobre que se esperaba se depositara, que fue aproximadamente 0,01304 gramos. Estos cálculos son un ejemplo práctico de cómo las leyes de la electroquímica nos permiten predecir y confirmar los resultados experimentales, proporcionando una conexión directa entre teoría y práctica. Este enfoque pues ayudó a explicar también los principios teóricos que se aplican en laboratorio y cómo se pueden realizar, verificar los cálculos en química y electroquímica. Pues hasta acá llega la parte de mi exposición de las reacciones redox. Los dejo con mi compañero Anderson. Él va a seguir exponiendo las siguientes 5 diapositivas. Espero pues haya sido de su agrado mi exposición y pues haya llenado las expectativas requeridas por el profesor. Muchas gracias y hasta luego. Un cordial saludo, profesor Diego Enrique. Soy Anderson Ramos, estudiante de Ingeniería Civil. El tema que nos asignaron en el laboratorio de química fue el de reacciones redox. Mi compañero de laboratorio es Daniel Salamanca. Él ya les explicó algunos temas iniciando, como son los objetivos, los cálculos, y les voy a explicar en síntesis, pues como todo lo que realizamos en el laboratorio, como una especie de conclusiones. A lo largo de este laboratorio hemos logrado una comprensión profunda de los conceptos fundamentales de oxidación y de reducción, observando de primera mano cómo estos procesos ocurren en las reacciones redox. Hemos identificado que la oxidación y la reducción son procesos complementarios en los que uno no puede ocurrir sin el otro. Aquí decimos que un agente se oxida al perder electrones, mientras el otro se reduce al ganarlos. Mediante la práctica experimental determinamos claramente los roles de los agentes oxidantes y reductores. Observamos que una sustancia que actúa como agente oxidante acepta los electrones y se reduce, mientras que el agente reductor dona los electrones y se oxida. Este conocimiento es esencial para predecir y controlar las reacciones químicas en múltiples contextos, desde la síntesis química hasta las aplicaciones industriales y ambientales. El proceso de electrodeposición es una aplicación práctica de los conceptos redox, fue estudiado y ejecutado con éxito. Observamos la transferencia de los materiales a nivel atómico al depositar una partícula de cobre en un electrodo, lo que nos permitió ver los efectos tangibles de la teoría electroquímica en acción. A través de este proceso apreciamos cómo los iones metálicos en solución se reducen y se adhieren a la superficie del cátodo formando una capa metálica sólida. Finalmente, utilizando los principios redox, pudimos verificar la transferencia de masas durante el proceso de electrodeposición. A pesar de observar un porcentaje de error, este nos sirvió como oportunidad de aprendizaje para discutir los posibles factores experimentales que podrían afectar la precisión de nuestros resultados. La diferencia entre los valores teóricos y experimentales subrayó la importancia de la precisión experimental y el control de las variables. Este laboratorio no solo nos fortaleció nuestra comprensión teórica de las reacciones redox y electrodeposición, sino que también nos proporcionó valiosas habilidades prácticas en la conducción de experimentos, análisis de datos, evaluación crítica de nuestros métodos y resultados. Finalmente deducimos que mediante estos laboratorios se comprendió los conceptos básicos de oxidación y reducción a partir de las reacciones redox. Se determinó si una sustancia actúa como agente oxidante o como agente reductor. Se conoció que es un proceso de electrodeposición y se utilizaron los conceptos redox para verificar en el proceso de electrodeposición la transferencia de las masas.
Mediante este video presentamos nuestro tema mediante una presentación diapositiva. Espero les haya gustado mucho y un cordial saludo.